Buenas noches, apreciados hermanos. Esta es la continuación del estudio bíblico que tenemos cómo evangelizó Pablo. Apreciados hermanos y amigos, la intención de esta clase, de este estudio bíblico, es que aprendamos los principios que pueden ser aplicables en nuestra propia evangelización, porque es un deber de todo cristiano y cristiana compartir el evangelio. Y por lo tanto, yo ruego suma atención a nuestro estudio bíblico. Comparto entonces la lección de hoy. Les invito a abrir primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12. Abran su Biblia, por favor, en primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12. En este pasaje bíblico nos vamos a concentrar en el estudio bíblico en la lección de esta noche. Cómo evangelizó Pablo. Aquí encontramos una información valiosa que nos da respuestas a esta pregunta: ¿cómo evangelizó Pablo? Primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12. Leamos, por favor, la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Apreciados hermanos, tenemos aquí un documento bíblico que contiene un gran tesoro de información respecto a cómo evangelizó Pablo. Y entonces comparto con ustedes de este texto algunas reflexiones muy útiles y les animo a que tomen nota de esta lección de Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Ok, respondemos la pregunta y voy a dar 6 respuestas
a esta pregunta, ¿cómo evangelizó Pablo? Basándonos en esta porción que acabamos de leer y que vamos a estar repasando en cada una de estas respuestas. ¿Cómo evangelizó Pablo? Bueno, él predicó el evangelio solo, es decir, nada más que el evangelio. Cuando Pablo hablaba, ciertamente él una que otra vez citó a algunos pensadores de la época. Tal es el caso cuando él fue a Atenas. Sin embargo, él simplemente se enfocó en el evangelio. Y tomando de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 2, resalto la frase para anunciaros el evangelio de Dios. En el versículo 4, para que se nos confiase el evangelio. Y en el versículo 9, os predicamos el evangelio de Dios. Noten esto, cuando nosotros salimos a hablar a la gente de el evangelio, de la palabra de Dios, justamente es eso, no enredarnos en temas que no tienen que ver con el objetivo que llevamos, y es presentar el evangelio. Podemos conversar en otra ocasión de otros temas. Sin embargo, debemos enfocarnos en hablar de el evangelio. Es vital entonces que aprendamos y apliquemos esta lección. Cuando salimos a predicar, necesitamos llevar nuestra mente y nuestro corazón enfocado en el evangelio. Comparto con ustedes este cuadro respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son los elementos esenciales del mensaje del evangelio que predicó Pablo? Tomando primero a los Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, y lean conmigo, por favor, y en pantalla pueden leer el pasaje si logran ver en sus dispositivos. En primera de Corintios 15, 1 al 4, leo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tomando esta porción y agregando otras porciones que no cito aquí, que no tengo en la pantalla que estoy compartiendo, yo puedo hacer un resumen de los elementos esenciales del evangelio que predicó Pablo. En la columna de la derecha comparto con ustedes estos elementos. Pablo predicó su evangelio, involucraba, incluía el pecado y sus consecuencias. Pablo presentaba la condición del hombre perdido, impío, separado por causa del pecado de Dios, ingrato, desobediente. Pablo expresaba y explicaba el asunto del pecado en la vida del ser humano. Un segundo elemento es la persona y obra de Cristo. Su mensaje era cristocéntrico. ¿Quién es Jesús para Pablo? Pero también, ¿qué hizo Jesús? Hablando de su muerte en la cruz y cuál es el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Tercer elemento del evangelio que Pablo predicó fue el tema de la resurrección de Cristo. Es esencial, es fundamental para nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces su muerte en la cruz no tiene sentido, no tiene valor. Y si Cristo no resucitó, nosotros no tenemos ninguna esperanza. Nuestros pecados no han sido perdonados
si Cristo no resucitó. Ese es un elemento esencial en el evangelio que Pablo proclamó. La salvación en Cristo, ¿cuál es el alcance? ¿Qué significa ser salvos? ¿Salvos de qué? Todo esto incluye este elemento que es parte del evangelio que Pablo proclamó. El reino de Dios, la gracia de Dios, el juicio de Dios. Ojalá que cada uno de ustedes, apreciados hermanos, domine o tenga esta información bien clara para saber responder o mencionar lo fundamental y lo básico respecto a cada uno de estos elementos que forman parte del evangelio que Pablo predicó. Y he hecho este resumen y estoy compartiéndolo con ustedes porque Pablo, cuando salió a predicar en su viaje misioneros, predicó el evangelio. Y en resumen, esto es lo que él habló. Avanzamos. Segunda respuesta a la pregunta, ¿cómo evangelizó Pablo? Tomando primera a los Tesalonicenses capítulo 2, en los primeros 12 versículos, respondo. Pablo predicó con compasión por las personas. Este principio es importante cuando salimos a predicar. En primera a los Tesalonicenses 2:11, Pablo dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Noten ustedes la ternura, la delicadeza con la que Pablo compartía el evangelio. Os exhortábamos, consolábamos como el Padre a sus hijos. Es importante que nosotros sintamos compasión por las almas perdidas, por la condición del hombre lejos de Dios. Cuando salimos a predicar el evangelio, necesitamos expresar y sentir esa compasión por los que están en la ignorancia, los que están en tinieblas, por los que andan en el pecado, lejos de Dios. Fíjense, las personas logran captar cuando nosotros de verdad tenemos un genuino interés en su salvación y en sus vidas. Nosotros somos mensajeros de Dios y somos embajadores de Cristo y debemos expresar el amor de Dios con nuestras actitudes. No podemos hablar fríamente, no podemos ser arrogantes ni sentirnos mejores que nadie. Cuando hablamos, necesitamos sentir el dolor de las personas en su condición. Tercera respuesta a la pregunta, ¿cómo evangelizó Pablo? En primera a los Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 3, dice, nuestra exhortación no procedió de error. La respuesta 3 es, tuvo un motivo correcto. Su motivación para salir a predicar. Dice, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, versículo 4, no para agradar a los hombres, versículo 5, ni buscamos gloria de los hombres, versículo 6. Entonces, noten esto, la motivación de Pablo. No había ningún propósito incorrecto, no tenía más que el anhelo sincero de que las personas se salvaran. Lean conmigo, por favor, Gálatas capítulo 1 en el versículo 10. Dice, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ciertamente, el apóstol Pablo no predicó ni por vanagloria, ni por interés económico, y ciertamente es una de las cosas que nosotros debemos
expresarle a las personas. Cuando llegamos con el evangelio hay mucha malicia, mucha sospecha, hay mucha gente fraudulenta que anda por las calles. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a una casa o cuando le hablamos a alguien en la calle y le decimos, miren, no, yo no estoy vendiéndole nada ni le voy a pedir absolutamente nada, ninguna contribución. Más bien quiero ofrecerle gratuitamente la palabra de Dios, porque hay mucha malicia y sospecha de parte de la gente en la calle, y con mucha razón, porque hay tanta gente mala con intereses y propósitos egoístas. Entonces, ¿cómo evangelizó Pablo? Su actitud siempre fue la correcta, su motivación fue la correcta. Avanzamos entonces en nuestro estudio bíblico. En los versículos 7 y 8 y también el versículo 11, Pablo habla allí de el tacto que tuvo al tratar con la gente. Cuando Pablo hablaba, siempre fue cuidadoso. De todo me he hecho para ganar a los que yo pueda para Cristo, a los que viven sin la ley, como si yo no viviera bajo la ley, pero sí estoy bajo la ley de Cristo, y a los que están bajo la ley de Moisés, como si yo estuviera bajo la ley de Moisés, dice Pablo. Pablo fue condescendiente. Pablo tuvo la actitud y el trato correcto para hablarle a la gente, con compasión, con cuidado, con genuino interés por las almas perdidas, con gentileza, con ternura. Esas fueron las actitudes que tuvo Pablo cuando predicaba el evangelio. Yo recuerdo, siendo muy niño, a un señor de los Testigos de Jehová llegando a la casa de mi mamá, y mi madre le permitió entrar, y él empezó a hablarle sobre, según ellos, el pecado de comer sangre de animales. Y entonces él hizo un gesto con su mano y un dedo poniéndoselo al cuello, diciendo que todos los que comen sangre están, e hizo una especie de silbido mientras él pasaba el dedo sobre su garganta. Esas no son actitudes cuando uno va a hablar del juicio de Dios, por ejemplo. Necesitamos ser compasivos. Algunas veces no tenemos el tacto para decir las cosas, pero necesitamos manejar con gentileza, con amor. Vamos a decir la verdad, claro que sí, pero necesitamos saber expresar la verdad de Dios. No estoy incitando ni sugiriendo que no digamos la palabra de Dios. Lo único que estoy diciendo es que hay que expresar la palabra de Dios con amor, con compasión. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús le predicó a la mujer samaritana, ustedes recuerdan que ella empezó con una actitud grosera y también respondió con un tono, quizás, yo me lo imagino, y con una forma nada amistosa. Sin embargo, Jesús fue llevando la conversación con la mujer samaritana. Ustedes pueden buscar el texto bíblico en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Ustedes ven allí cómo Jesús fue llevando con compasión, con ternura a esta mujer, que en primer lugar, las reglas de la época decían que un maestro o un hombre no podía sentarse a hablar con una mujer extraña, y mucho menos un judío sentarse a hablar con una mujer samaritana. No se llevaban entre sí. Y entonces la mujer trae a la conversación temas controversiales entre judíos, temas de la religión judía y de la religión de los samaritanos. Y Jesús respondió y dijo, mire, le dijo, ella dijo, Señor,
Ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar a Dios. Mis padres dicen que es aquí en este monte. Jesús le dijo, mira, ustedes no saben lo que adoran, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Notemos allí cómo Jesús habló la verdad y expresó la verdad, pero también la actitud con la que se dice la verdad. Pablo tuvo tacto para tratar con la gente. ¿Cómo evangelizó Pablo? Bueno, predicó con el ejemplo. Volviendo a primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 10, dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo no está vanagloriándose, y él pone a Dios como testigo y ellos mismos de su conducta. Creo que es importante que nuestra vida sea la misma predicación que anunciamos, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Cuando salimos a predicar, asegurémonos que estamos predicando con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Es el mensaje más poderoso que podemos expresar. La gente no quiere oír, quiere ver. Y el evangelio personificado, el evangelio encarnado, el evangelio vivido por nosotros los cristianos, esa es la predicación poderosa. Porque lo que tú haces suena tan fuerte que no me deja oír lo que me dices. Entonces, el ejemplo, cristianos y cristianas, asegurémonos de tener las actitudes correctas cuando estamos en la calle anunciando el evangelio. ¿Cómo evangelizó Pablo? Mi última respuesta a esta pregunta en la lección de hoy. Honrando su designación. En el 2:4 dice así Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Note, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Yo no sé si hay una clara conciencia de parte de ustedes sobre esta designación, sobre esta tarea que se nos ha encomendado de parte de Dios. La tarea nos la da Dios de hablar del evangelio al mundo. Siempre he usado esta expresión cuando quiero reafirmar esta obligación que tenemos de predicar el evangelio. Si fuese el plan de Dios que otros o los ángeles hicieran esta labor, simplemente cada vez que una persona rinde su vida a Cristo, inmediatamente sería trasladada al cielo. Sin embargo, no es ese el plan de Dios. Seguimos en este cuerpo y en esta vida y en este mundo. Y es a nosotros a quienes Dios ha dejado la responsabilidad de anunciar el evangelio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia la depositaria. Dios ha depositado en manos de la iglesia, de nosotros. Nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios. En nuestras manos Dios ha dejado el evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro. El mensaje del evangelio no ha sido dejado al gobierno del país. No ha sido dejado en manos de nadie más, solo en manos de la iglesia.
¿Por qué somos cristianos hoy? Hoy, en el siglo XXI, 2000 años después de Cristo. Porque ha habido personas que asumieron con conciencia como un privilegio y un honor que Dios nos ha dado de ser copartícipes, colaboradores suyos de Dios en este proyecto eterno. No existe un trabajo más importante que el trabajo de predicar el evangelio. ¿De verdad usted no lo ha visto así? Pues cada vez que salimos a predicar el evangelio, quiero que sepa que ese sudor y ese cansancio y ese tiempo que usted dedica es el sudor y el cansancio y el tiempo mejor invertido, y es lo mejor que podemos hacer, porque estamos trabajando para Dios, en la empresa de Dios, en el proyecto de Dios, que consiste en salvar almas por medio de Jesucristo, extender el reino de Dios en la tierra. Cada alma que se convierte a Cristo Jesús es una demostración del avance del reino de Cristo, conquistando territorio al reino de las tinieblas. No hay mayor honor o privilegio que podamos tener. Los ángeles los ángeles que sirven a Dios quisieran participar de este privilegio de ganar almas para Cristo, pero Dios nos ha dejado a nosotros para que seamos nosotros los que llevemos el evangelio. Que Dios les bendiga.